Imagínense eso. El Espíritu Santo no está buscando gloria. Él quiere que glorifiquemos al Rey, a Jesús, al que es el tema central de la Biblia. Pero se atrae más gente, se es más famoso haciendo señales y prodigios y cosas por el estilo. Así que yo quiero que nos pongamos la mano en la conciencia de que si lo que estamos haciendo realmente lo hacemos para exaltar al Señor y para representarle. Pablo estaba dispuesto, imagínense eso, hasta ser anatema, si en eso contribuía al evangelio del reino, y que se había hecho de todo a todos con tal de alcanzar a algunos. Yo lo que quiero pedirles es que razonemos. Comencé con la parte donde dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Capte eso. Es necesario que el obispo sea, no que tenga, no que pueda, no que haga, sino que sea irreprensible como ministro de las cosas de Dios. Entonces, retomando el tema de la serie, voy ahora a entrar a otro versículo, a otra porción de lo que es necesario, y voy a tomar primero una escritura del Antiguo Testamento. Confío en que los que predicamos la palabra sepamos que en el llamado Antiguo Testamento las cosas que pasaban en lo natural tienen una aplicación en lo espiritual, en el llamado Nuevo Testamento. Así que voy al sacerdocio del llamado Antiguo Testamento, y en Levítico capítulo 21, versículos del 17 al 23, dice así: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. El pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Leyéndolo así en lo literal, puesto que está usando la fraseología de lo material, porque estamos en el llamado Antiguo Testamento, suena una reprensión bastante dura, una limitación bastante grande para esos que tengan alguna de esas limitaciones. Pudieran ser personas muy buenas en sí, muy reconocidos en el pueblo, muy amados por el pueblo, pero si no llenan el requisito que Dios está poniendo, si no tienen lo necesario que Dios está diciendo, quedan descalificados de la ministración de la palabra de Dios, del pan de Dios. Pero note cómo continúa diciendo, sigue el versículo, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrán comer. Capte eso. No es una exclusión a la persona, es un requisito de la función. La persona es bienvenida, la persona es invitada a participar de lo muy santo, de las cosas santificadas. Podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profanen mi santuario. Porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Si yo soy el que lo santifico, Jehová hablando, entonces Él decide quiénes están aptos y quiénes no. Y una vez más, no es por la persona. Por favor, note la gran diferencia. No puede el que tenga estos defectos, no puede. Pero del pan, de lo más santo, sí puede comer. Ser edificado, ser ministrado, estar en la presencia de recibir la bendición de Dios, la tiene. Solo la función de sacerdote, con esos defectos visibles o conocidos, no puede acercarse. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces, lo que yo quiero llamar su atención en eso
es que ahí está otra vez, es necesario que el obispo sea. Solo que en este aspecto, en el llamado Antiguo Testamento, estaba diciendo, es necesario que el obispo no sea, que el obispo no tenga, porque si tiene alguna de estas cosas está descalificado. Entonces, cuando en el llamado Nuevo Testamento, ahora leemos, es necesario que sea, automáticamente lo contrario de ese sea, no lo debe de ser. Que sea paciente, ok, entonces no debe de ser impaciente. Que sea irreprensible, entonces no debe de ser apto de reprensión. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Y quiero llegar entonces ahora a otro punto donde dice que el obispo es necesario que sea. En el programa último que pude compartir, hablé de que era necesario que supiera gobernar bien su casa. Porque el que no sabe gobernar la casa de Dios, el que no puede gobernar, la casa, su familia, su casa, no puede gobernar la casa de Dios. Ahora note este otro, es necesario. Es necesario que sea marido de una sola mujer. Como en todo, hay varias opiniones al respecto. Cada vez que llegamos a temas como este, van a surgir las diferentes opiniones. Y todos nos basamos en el mismo texto, pero unos usan una clase de racionamiento para respaldar su opinión, otros otra. Yo lo que quiero recordarles, a mí me ha ayudado grandemente el mantener en mente que Dios es inmutable. Eso significa que lo que Él dijo en el llamado Antiguo Testamento, mientras no haya otra aclaración en el llamado Nuevo Testamento que diga que esto ya no opera, sigue vigente. Entonces, de esa manera, cuando aquí dice es necesario que sea marido de una sola mujer, rápido ya hay algunos que toman las cosas así literales, pero solo en la apariencia dicen, si es marido de una mujer, quiere decir que los solteros no pueden ser obispos, porque no son maridos de una mujer. Y ahí es el problema del legalismo. Tomar una cosa literal sin respetar ni el contexto de la Biblia. Recuérdense que yo le cito a cada rato que dice que es la suma de tu palabra la que es la verdad. La totalidad. Todo lo que leamos como ahorita, un pedacito, marido de una sola mujer, lo tenemos que encajar en el contexto de toda la Biblia. ¿Hay en el resto de la Biblia alguna indicación que un soltero no puede ser un obispo? No, que yo me recuerde, no he leído ninguna. Por el contrario, sí he leído, por ejemplo, en 1 Corintios 7, versículo 32, que el apóstol Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Les está hablando a los solteros. Él les está hablando a los solteros y les dice, quisiera que estuvieran sin congoja. ¿Por qué? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pongámonos en el contexto nosotros los casados. Amamos a Dios, nuestra vida es la palabra de Dios, deseamos servir a Dios y todo lo demás. Y somos casados y amamos a nuestra esposa y definitivamente el Dios que nos llamó a su servicio nos ha dicho que aparte de Dios, después de Dios, nuestro cónyuge es el amor principal. A más que nuestros padres, más que nuestros hijos, más que nuestros parientes, más que nuestros amigos, el cónyuge ocupa el primer lugar en nuestra vida. Entonces tenemos que también tomar el tiempo y lo necesario para atender a nuestro cónyuge. El soltero no es que la tenga más fácil, porque también recuérdense que a mayor privilegio, mayor responsabilidad, o a la inversa, a mayor responsabilidad, mayor privilegio. Con todo respeto para los solteros, pero nosotros los casados tenemos un mayor privilegio porque somos los que todavía podemos producir de la pura raza. Pero el punto entonces es, lo literal hacia la carrera no va. Timoteo era un joven, el Pablo mismo se lo dijo, nadie tenga en poco tu juventud, y según se entiende, al menos para los que no lo quieran aceptar que era también un llamado al apostolado, al menos era un líder de la congregación.
Bien, por el otro lado, los solteros, ¿qué me va a andar aconsejando ese patojo o ese señor o ese viejo si él no está casado? ¿Qué sabe él del matrimonio? Ven, esas reacciones y esas actitudes de que como uno no está en una situación, no puede entender a las personas que están en esa situación, son humanistas. Es de la levadura que el enemigo ha sembrado en la masa. Y Pablo nos dice que nos despojemos de la vieja levadura para hacer masa sin levadura como debemos ser. Porque, óigame, si usted está esperando que el consejo le tiene que venir de un casado, usted se está basando en experiencia, no en la palabra de Dios. Y la experiencia que todos tenemos es diferente, algunas cosas se parecen, pero cada uno tiene su individualidad y la experiencia no hace doctrina. Ese es el gran problema que hay ahorita en la iglesia. La mayoría de obispos actuales no es porque estén llenando los requisitos que son necesarios, sino que por experiencias. Sanan, hacen milagros y todas las demás cosas y automáticamente ya son ministros. Y aún, amados hermanos, otros que son lindos y excelentes músicos y cantantes, el hecho que sean cantores no los hace ministros, no los hace obispos. Es necesario que el obispo sea. Entonces, en cuanto al aspecto de solteros, ese no es problema. Si llenan los requisitos de todos los demás que están allí, el hecho de que no sea casado no lo excluye para anhelar obispado. Por el otro lado, entonces viene el otro asunto. Pero ahí dice de una sola mujer. O sea que los divorciados no se pueden casar. Perdón, no pueden ser obispos. Y ahí es donde viene a otros y dicen, un momento, espérese, que usted mismo predica y enseña que hay que leer la Biblia en su contexto cultural. Y en aquellos entonces habían todavía personas, hombres que tenían varias esposas. Es a esos a los que se está limitando, ¿verdad? Pero el que tenga una esposa a la vez, ¿verdad? Una sola, entonces él sí califica. Y hay varias cosas que empezamos a razonar. Bueno, pero mire, es que él se divorció cuando no era cristiano, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, mire, él es una persona, un varón de Dios recto, derecho, santo, lo mejor de persona que conocemos. Su esposa fue la infiel. Su esposa fue la que se apartó del Señor, ¿verdad? Pero él ama al Señor y todo. Ven, ya empieza a entrar un razonamiento humanista, un razonamiento. Por eso le mencioné los levitas que fueron prohibidos de participar en ministrar, en la función de poner el pan de Dios. Pudieron haber sido de las mejor clases de personas, pero tenían ciertas condiciones que el Señor dijo, no. Ustedes pueden comer de lo más santo. Ustedes son bienvenidos a la mesa, pero no pueden ministrar. Entonces lo mismo pasa aquí. Le comencé diciendo la inmutabilidad de Dios. En la Biblia leemos que dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Hay algún texto del llamado en nuestro Nuevo Testamento que diga que Dios ya no aborrece el divorcio? Yo no lo he encontrado. ¿Lo ha encontrado usted? Claro que no. Porque Dios es inmutable, su palabra permanece y su justicia es justa. Entonces, si Él aborrece el divorcio, nosotros haríamos bien en buscar acercarnos más a lo que Él quiere, a lo que Él nos pone delante, no a lo que el montón de clérigos que tuvieron el concilio de esto y que tuvieron el concilio de aquello y llegaron a decir, no, los concilios no cambian la inmutabilidad de Dios. Y eso es otra cosa que es sumamente importante, pararse a meditar, y además de que tanto sirven sus concilios y llegar a sus acuerdos de las 5 solas. Yo sé que la mayoría de los evangélicos están ahí con la reforma y la sola, la gracia sola, pero nomás llegamos a Israel y yo les hago la pregunta, ya la hice en un programa, díganme cómo aplican las 5 solas a Israel. ¿Ellos tienen solo la palabra? No, ellos no creen en el Nuevo Testamento. ¿Ellos tienen solo Cristo? No.
lo rechazan. Es su enemigo. Ellos tienen solo la escritura. Ellos tienen solo... No califica. Entonces, ¿por qué sus ídolos son Israel? ¿Por qué tantas cosas que debería estar haciendo la iglesia no las hace porque se las atribuye a Israel? Ven, ustedes no son congruentes ni con su doctrina. Así que, por favor, dejemos por un lado las especulaciones y vayamos a ver qué dice la Biblia. En la Biblia encuentro que el mismo Señor Jesús le preguntaron acerca del divorcio. ¿Y por qué es esto importante? Déjenme hacer un paréntesis antes de seguir. Porque hay tantos, entre comillas, ministros divorciados y vueltos a casar, y algunos hasta más de una vez. Y tienen iglesias tremendas, grandes, y son ministros famosos. ¿Qué pasó con ese necesario que sea marido de una sola mujer? Eso es una condición que Dios está poniendo, así como se la puso a los levitas. Así la está poniendo hoy en día. Entonces hay divorciados y vueltos a casar que están teniendo un buen matrimonio. Él les está yendo, wow, fabuloso, están bendecidos. Pero eso no significa que el haberse divorciado haya sido aprobado por Dios. Recuérdese que la bendición de Dios no es igual a la aprobación de Dios. Y en mi libro Edificando la Familia, cuando hablo del divorcio, exhorto a los divorciados y vueltas a casar, que si les está yendo bien, por favor no engañen, no confundan a la gente nueva diciendo: es que ni modo, la primera no era la voluntad de Dios. Ahora nos está yendo requete bien. Esto era lo que Dios tenía preparado para nosotros desde el principio y todo eso. No. Dios no es hombre para que mienta. Él ha dicho, marido de una sola mujer y que aborrece el divorcio. Haya sido por lo que haya sido que usted se divorció, Dios lo aborrece. Si ahora le está yendo bien, es porque usted es invitado a comer del pan, de lo más santo, de lo más precioso, de la mesa del Señor. Pero por favor, no entre detrás del velo. No tome el ministerio. Usted, si quiere realmente agradar a Dios y ser aprobado por Él, sea un tremendo consejero, sea un hermano mayor para muchos cristianos jóvenes. Sea un consejero con todo ese conocimiento que tiene de la palabra, pero no asuma el rol de obispo. No vaya detrás de la cortina. A Dios no le agrada. Y no confunda una vez más la bendición de Dios con la aprobación de Dios. ¿Se recuerda entonces en el Mateo 19? Vienen los fariseos, los legalistas, los que solo leen la letra de la ley sin analizar los contextos, como acabo de hacer yo al principio, y le dicen a Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Así como el diablo, con que Dios ha dicho no comerás de ni todo el árbol exagerando el asunto para que la respuesta tenga que ser así como hizo el diablo y engañó a Eva. Le dicen cualquier cosa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La pregunta fue: ¿es lícito? La respuesta de Jesús no fue sí o no. La respuesta de Jesús fue: escrito está. Si escrito está, escrito está. Como cuando le dijeron a Pilato que cambiara lo que había escrito. Lo que he escrito, he escrito. Entonces ahí está la respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de Jesús. No es lícito. Ahora viene una segunda pregunta. No mezclemos las dos como una. Hicieron una pregunta y ya se la respondió. Ahora viene la segunda pregunta. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Ese Moisés, ¿cómo se lee?
ocurre mandarle a la gente que se divorcie. Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué? Y noten, no para ahí, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No lo ordenó. Ustedes lo estaban haciendo descaradamente por la dureza de su corazón. Y lo que Moisés hizo en un cierto sentido fue regular su desenfreno al poner reglas para por qué sí y por qué no se podía dar carta de repudio. Pero le preguntaron, ¿es lícito? Él ya respondió, no. Él dijo, pero Moisés lo permitió. Sí, por la dureza del corazón. Entonces ahí entendamos que la respuesta es, ¿hay solución para todo problema matrimonial? Si damos los pasos bíblicos de, primero, humillarnos ante Dios. Segundo, buscar consejo. Ese concepto de que los trapitos sucios se lavan en casa es lo que los tiene percudidos, porque no los sacan al sol. La Biblia nos dice que debemos de confesar nuestras ofensas. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se humilla y se arrepiente alcanzará misericordia. Entonces, sigo leyendo. Él dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La mayoría de la gente solo lee la primera parte, ¿verdad? El que se repudia a su mujer, a menos que sea por causa de fornicación. Y ahí está. No, él me fue infiel, ella me fue infiel. Ya no puedo más con eso. No es eso lo que está diciendo ahí. La palabra fornicación aquí es porneia, de donde sale la pornografía y todo eso. Es una palabra que dice prostitución. No por alguien que cayó en pecado, no estoy condonando el pecado. No, ahí que se voy a tener que apelar como Pablo cuando digan que nos acusan diciendo cometamos más pecado para que venga más gracia. No estoy diciendo eso. Dios aborrece el repudio y Dios aborrece la fornicación. Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado es contra el cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, aquí lo que está diciendo es un desorden moral, sexual. No es el pecado de fue seducido o por la pasión o por lo que sea y pecó una vez, sino que es un desborde inmoral, porque incluye hasta el violar el incesto, hasta el incesto y otras formas bestiales de tener sexo. Entonces noten que sigue siendo por la dureza del corazón que se da el divorcio, porque todo pecado es perdonable, aún la infidelidad. Dios soportó con paciencia los vasos de ira de ahí sí que toda la prostitución que el pueblo de Israel hizo. Él les llamó ramera y hasta les dijo, sos una ramera barata que ni cobras por tu servicio. Pero lo soportó con paciencia, los vasos de ira, para traer la redención. Entonces nosotros tenemos que volver a la raíz bíblica y aprender a perdonar y buscar consejo para sacar adelante los matrimonios. Entonces, vuelvo a nosotros los que tenemos la dicha de ser ministros y expandamos un poquito más. Siendo que el apóstol Pablo enseña que el matrimonio es un misterio que representa a Cristo y a la iglesia, las expectativas que las personas tienen de nosotros, los que estamos en el ministerio, son más altas. Según es el privilegio, también es la responsabilidad. Y no podemos decirles, no, mire, Dios aborrece el divorcio, Dios no quiere que se divorcien, pero en mi caso la cosa fue, no hay tales. No hay tales. Y al empezar a tratar de justificar por qué unos sí se pueden divorciar y volver a casar y otros no, rebajamos el estándar. El ministerio pierde la unción, pierde la santidad, porque están detrás del velo los que Dios ha dicho, no toquen mi pan. Cómanlo, lo necesitan ustedes comer ahorita. No están aptos para ofrecerlo y ministrarlo. Y si amamos a Dios
Y si queremos la santidad de su iglesia y que su reino venga y sea hecha su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo, despojémonos del viejo hombre. Echémonos para atrás si somos encontrados faltos de alguno de los requisitos. Y trabajemos en ellos. Los que puedan ser corregidos, corrijámoslos. Los que no se puedan corregir, abstengámonos. ¿Puede Dios usarnos sin el título de obispo? Definitivamente. Esteban no era obispo. Esteban no era anciano de la iglesia, no era apóstol, Esteban era diácono. Y wow, qué tremendo maestro de la Biblia, qué hombre de fe tan tremendo, y pararse contra los doctores de la ley y contra todos los líderes de la ley, y al estar representando a Cristo sin título, no detrás del velo, sino que al frente públicamente vio la gloria del Señor que lo estaba recibiendo. No seamos orgullosos. No andemos tras los títulos. Preguntémonos si no tenemos ningún defecto que nos descalifique de estar detrás del velo. Y honremos a nuestro Dios. Regresemos la santidad del ministerio a la casa de Dios. Es mi oración que por favor mediten y examinen su corazón. Dios no nos ama más cuando tenemos un título. Dios no nos considera mejores porque tenemos un título. Recuérdense que en última instancia es a nosotros, a lo vil y lo menospreciado, que Él llama, para que no haya duda de que la gloria es solo de Él. Medítelo. Que Dios nos bendiga y nos vemos el próximo martes.